El sonido del timbre resonó en la oficina, un eco que parecía amplificarse en mi mente. María, ven un momento, por favor, me llamó el jefe, su tono era grave, casi como si presintiera lo que estaba por suceder. Caminé hacia su despacho, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa, y en mi pecho, un nudo se formaba. Cierra la puerta, por favor, dijo, y mi corazón se hundió. Sabía que algo no iba bien. Me senté, y el silencio se instaló entre nosotros. Lamento informarte que hemos decidido prescindir de tus servicios, continuó, evitando mirarme a los ojos. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Qué? ¿Por qué? He estado aquí durante años, he dado lo mejor de mí, respondí, tratando de mantener la compostura. Es una decisión de la empresa, no es personal. La situación es complicada, y tenemos que reducir costos. Te agradecemos por tu dedicación, dijo, y aunque sus palabras eran educadas, sentí que se desmoronaba el mundo que había construido con tanto esfuerzo. Me levanté, con la mente en blanco, y salí del despacho sin mirar atrás. Esa noche, el aire fresco de Madrid parecía más pesado que nunca. Caminé sola por las calles, dejando que mis pensamientos fluyeran como un río desbordado. La ciudad, iluminada por las luces de los bares y restaurantes, parecía ajena a mi dolor. La pérdida de mi empleo era un golpe duro, pero más que eso, la sensación de vacío en mi vida era abrumadora. Javier, mi novio de años, había estado distante últimamente. Las discusiones se habían vuelto más frecuentes, y cada vez que intentaba hablar de nuestro futuro, él se cerraba como una ostra. María, no es el momento, me decía, y cada vez que oía esas palabras, sentía que una parte de mí se apagaba. Aquella noche, el eco de nuestras últimas palabras resonaba en mi mente, no sé si esto está funcionando. Necesitamos un tiempo. Esa frase, repetida una y otra vez, se convirtió en un mantra que no podía sacudir. Me detuve en una esquina, donde una pareja reía mientras compartía una copa de vino. Los miré con envidia, sintiendo que el amor y la felicidad eran lujos que ya no podía permitirme. «Qué suerte tienen», pensé, mientras me alejaba de la escena, mi corazón pesado como una piedra. Las calles estaban vacías, y me encontré vagando sin rumbo. Buscaba respuestas, pero lo único que encontraba era más confusión. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué mi vida se sentía tan desordenada? Cada paso resonaba en mi interior, y el eco de mi soledad era ensordecedor. Mientras caminaba, mi mente se llenó de recuerdos, el primer beso con Javier, las risas compartidas, los sueños que habíamos construido juntos. Pero ahora, esos recuerdos eran como sombras, vacíos y distantes. Tal vez debería haber luchado más, murmuré para mí misma, y las lágrimas comenzaron a brotar. María, escuché una voz familiar que me sacó de mi ensueño. Era Javier, que venía hacia mí con el ceño fruncido. Estaba preocupado, no sabía dónde estabas, dijo, pero no podía encontrar las palabras adecuadas. No quiero hablar, respondí, y continué caminando. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa?, insistió, pero la rabia y la tristeza me embargaban. No lo entiendes, Javier. Estoy perdida. Me despidieron, y ahora no sé qué hacer, confesé, sintiendo como el peso de mis palabras caía sobre nosotros. Lo siento, no sabía, empezó a decir, pero me interrumpí. No quiero tus disculpas, solo necesito tiempo para pensar. Sentí que nuestras vidas se estaban separando, como dos caminos que se bifurcan, y el dolor de esa separación era casi insoportable. Con la cabeza llena de pensamientos oscuros, decidí seguir caminando. La noche en Madrid se volvía más profunda, y mientras me alejaba, un sentimiento de desespero se apoderaba de mí. La ciudad, con su bullicio y luz, se sentía como una prisión, y yo, una prisionera de mis propias decisiones. Caminaba por las calles de Madrid, sintiendo el eco de mis pasos resonar en la soledad de la noche. La ciudad, antes vibrante y llena de vida, ahora me parecía un laberinto de sombras y luces difusas. Mis pensamientos eran un torbellino, la reciente pérdida de mi trabajo y la ruptura con Javier me habían dejado en un estado de confusión profunda. Era como si estuviera navegando en un mar tempestuoso, sin rumbo y sin esperanza. Decidí tomar un desvío y me encontré en una plaza que solía ser un lugar de encuentro, pero que ahora parecía desierta. Sin embargo, a lo lejos, noté un grupo de personas congregadas. La curiosidad me empujó a acercarme. Al llegar,
Pude escuchar la voz de un hombre que hablaba con fervor, gesticulando con las manos, atrapando la atención de su audiencia. Era un predicador, y su mensaje, aunque religioso, parecía resonar en mi interior de una manera inusual. La fe puede mover montañas, exclamaba, y sus palabras parecían flotar en el aire. Me quedé allí, observando a la gente a mi alrededor. Algunos lloraban, otros asentían con la cabeza, y otros simplemente escuchaban en silencio. Me sentí intrigada. ¿Cómo podía un simple discurso tocar tan profundamente a las personas? Me pregunté si realmente había algo más allá de lo que veíamos, si había un propósito en todo este caos de mi vida. Mientras el predicador continuaba con su discurso apasionado, una luz intensa comenzó a envolverme. Era como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera y todo se centrara en esa luminosidad. ¿Qué está pasando?, pensé, sintiendo una mezcla de miedo y asombro. La luz era cálida, reconfortante, y, de repente, en medio de todo, vi una figura. Era un ser resplandeciente, con alas que parecían hechas de estrellas. María, dijo con una voz suave y melodiosa, no temas. Estoy aquí para ayudarte. Mis piernas temblaban, y el corazón me palpitaba con fuerza. ¿Era posible? ¿Estaba realmente hablando con un ángel? He estado observándote, continuó, y sé que estás sufriendo. Pero hay esperanza, y todo esto puede cambiar. No sabía si debía creerle. ¿Cómo puedes ayudarme? Perdí mi trabajo, mi relación, y no sé qué hacer con mi vida, respondí, la angustia inundando mis palabras. El ángel sonrió con ternura. No es el mundo exterior lo que necesita cambiar, sino tu interior. La transformación comienza desde adentro. Confía en ti misma, y verás que todo se alinea. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Era un mensaje que resonaba en mí, como un eco de algo que había olvidado. Pero no sé si puedo hacerlo. Estoy tan perdida, murmuré, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. Él se acercó un poco más, y su luz parecía brillar aún más intensamente. Eres más fuerte de lo que crees, María. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer. Tómalo como un regalo. La intensidad de su mirada me hizo sentir una conexión profunda, como si me conociera mejor que nadie. ¿Y si fracaso?, pregunté, la inseguridad aún pesando en mi voz. El fracaso es solo una parte del camino. Lo importante es levantarte cada vez que caes. Recuerda, la luz siempre está contigo, incluso en los momentos más oscuros, me respondió, y en ese instante, sentí un destello de esperanza. El predicador había dejado de hablar, y la multitud comenzaba a dispersarse. La luz del ángel se atenuaba lentamente, y su figura empezaba a desvanecerse. No olvides lo que te he dicho, María. Estaré contigo en cada paso que des, dijo antes de desaparecer por completo. Me quedé allí, en medio de la plaza vacía, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de confusión y esperanza. ¿Fue real? ¿O solo una ilusión?, murmuré para mí misma. Pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Quizás, solo quizás, había encontrado la chispa que necesitaba para seguir adelante. Con una nueva determinación, decidí que tenía que explorar esta experiencia, que no podía dejar que se desvaneciera en el aire. Me desperté esa mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. La experiencia que había vivido en la plaza, ese encuentro con el ángel, aún resonaba en mi mente. Decidí que era hora de compartirlo con el mundo. Con el corazón latiendo fuerte, abrí mi computadora portátil y escribí un breve relato de lo sucedido. Pulsé publicar y, en cuestión de minutos, mi historia comenzó a circular en las redes sociales. María, esto es increíble, me dijo mi amiga Carla, al ver la publicación. La gente necesita escuchar esto. ¿De verdad crees que les importa?, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. No quiero que piensen que estoy buscando atención. No te preocupes por eso. Solo cuenta lo que viviste y deja que la gente decida, me animó. Las horas pasaron y los comentarios comenzaron a llegar. Algunos eran positivos, llenos de apoyo y admiración, pero otros eran críticos y despectivos. Es solo una estrategia para conseguir seguidores, decía uno. ¿Quién se cree para hablar de ángeles?, decía otro. La controversia creció como un fuego descontrolado. María, mira esto, dijo Carla, mostrándome su teléfono. Este tuit tiene miles de retweets.
Leí, María de Madrid dice haber visto un ángel. ¿Qué opinan? Almohadilla farsa. Una punzada de ansiedad me atravesó. ¿Qué he hecho? Murmuré. Estás compartiendo algo poderoso. No dejes que los haters te afecten, me aconsejó Carla, aunque su voz sonaba lejana. La presión de la atención era abrumadora. Pero había algo en esa atención que también me emocionaba. Era como si, de repente, mi vida tuviera un propósito. Al día siguiente, recibí un mensaje directo de un productor de televisión. Nos encantaría que vinieras a nuestro programa. Queremos escuchar tu historia en vivo. Un programa de televisión. La idea de estar frente a las cámaras me aterrorizaba, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la posibilidad de que mi experiencia pudiera ayudar a otros. ¿Vas a hacerlo?, preguntó Javier, cuando le conté. Su mirada era seria. No estoy seguro de que sea buena idea. ¿Por qué no? Es mi historia. Puedo hacer que la gente escuche sobre el ángel, respondí, tratando de ocultar mi inseguridad. Solo ten cuidado con lo que dices. La gente puede ser dura, advirtió. Su preocupación me hizo dudar. Pero la curiosidad y el deseo de compartir mi experiencia eran más fuertes que mis miedos. El día del programa llegó. Mis manos temblaban mientras me sentaba en el sofá, frente a las luces brillantes y el público aplaudiendo. Hoy tenemos a María, quien afirma haber tenido un encuentro divino. Bienvenida, María, dijo el presentador con una gran sonrisa. Gracias, murmuré, sintiendo que mi voz apenas salía. La cámara enfocó mi rostro y, de repente, todo se sintió real. Comencé a contar mi historia, desde la pérdida de mi trabajo hasta el momento en que vi la luz en la plaza. Podía ver las reacciones del público, algunos estaban conmovidos, otros parecían escépticos. ¿Qué le dirías a quienes piensan que todo esto es un montaje?, preguntó el presentador, mirándome con curiosidad. Les diría que crean lo que quieran, pero para mí fue real. Cambió mi vida, respondí, sintiendo que la verdad salía de mi corazón. La emoción era palpable. Al finalizar el programa, la adrenalina corría por mis venas. ¿Lo hiciste, María?, gritó Carla cuando la vi en el boxstay. Eres increíble. Pero, ¿y si no le gustó a la gente? ¿Y si solo me ven como una loca?, respondí, sintiendo la inseguridad apoderarse de mí de nuevo. Ya no puedes dar marcha atrás. Lo que hiciste hoy podría ayudar a muchas personas, insistió. A medida que los días pasaban, mi vida se transformaba. Mensajes de desconocidos llegaban a mi bandeja de entrada, algunos agradeciéndome por mi valentía, otros criticándome ferozmente. La montaña rusa de emociones continuaba, y aunque había encontrado un propósito, también había desatado un torrente de opiniones que no podía controlar. El bullicio de la ciudad parecía más intenso que nunca. Desde que mi historia con el ángel había explotado en las redes sociales, mi vida se había transformado en un torbellino de emociones y situaciones inesperadas. Caminaba por las calles de Madrid, tratando de encontrar un momento de calma en medio del caos, pero la fama tenía su precio. No solo eran los seguidores y los admiradores, sino también las críticas feroces de aquellos que no creían en mi relato. María, ¿puedes darnos un momento? Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era un periodista que había estado siguiendo mi historia desde el principio. Su mirada era intensa, casi voraz. La gente quiere saber más sobre ti, sobre tu encuentro. ¿Cómo te sientes con todo esto? Tomé una respiración profunda, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Es abrumador, respondí, intentando encontrar las palabras adecuadas. Nunca pensé que esto me sucedería. Solo quería compartir mi experiencia, mi verdad. Pero hay quienes dicen que estás buscando atención, insistió. ¿Qué les dirías a ellos? Me detuve un momento, sintiendo la presión de su mirada. La verdad es que no busqué esto. Solo estaba perdida, y necesitaba algo que me diera esperanza. El encuentro con el ángel fue real para mí. El periodista asintió, pero podía ver en su expresión que la duda persistía. ¿Y Javier? ¿Cómo está él en todo esto? Su nombre resonó en mi mente como un eco. Javier. La persona con la que había compartido tantos momentos, ahora distante. No lo sé, murmuré, sintiendo una punzada en el corazón. Hemos estado distanciados desde nuestra ruptura,
Pero a veces creo que él también está tratando de entender lo que está pasando. ¿Hay posibilidad de reconciliación?, preguntó, su voz llena de curiosidad. Quizás, respondí, aunque no estaba segura. Siento que ambos hemos cambiado. La fama me ha transformado de maneras que nunca imaginé. No sé si podríamos volver a ser lo que éramos. Era verdad. La experiencia me había llevado a reflexionar profundamente sobre mis prioridades y deseos. Mientras hablaba con el periodista, un grupo de admiradores se acercó, pidiendo selfies y autógrafos. La escena era surrealista. María, eres increíble. Tu historia me ha inspirado, decía una joven con lágrimas en los ojos. Gracias, respondí, sintiendo una mezcla de gratitud y presión. Espero que encuentren su propia luz. Sin embargo, entre los aplausos y las sonrisas, también había voces críticas. En las redes sociales, los haters no se hicieron esperar. ¿Por qué la gente sigue a esta mentirosa?, leí en un comentario. Solo busca fama a costa de una historia inventada. Cada notificación negativa era como una daga que se hundía en mi confianza. Regresé a casa esa noche con la mente llena de pensamientos contradictorios. Me senté en mi sofá, mirando al vacío. ¿Qué he hecho para merecer esto?, murmuré para mí misma, sintiéndome más sola que nunca. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era Javier. María, comenzó, su voz sonando nerviosa. He estado viendo todo lo que está pasando. Quería saber cómo estás. Estoy bien, respondí, aunque la verdad era más complicada. Solo estoy tratando de entender todo esto. ¿Te gustaría que nos viéramos? Creo que necesitamos hablar, sugirió, una chispa de esperanza en su voz. Sí, creo que sería bueno, admití, sintiendo que tal vez había una oportunidad de reconectar, aunque el peso de la fama y la presión de mi nueva realidad seguían presentes. Pasaron unos días antes de que nos encontráramos. La tarde que eligió, el sol se ponía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Hola, le dije al verlo acercarse, sintiendo una mezcla de nervios y anhelo. Hola, respondió, sonriendo levemente. ¿Te sientes bien? Es complicado, dije, mirando el suelo. Todo esto es muy nuevo para mí. Lo sé, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase. Sus palabras me tocaron, pero también me llenaron de dudas. ¿Podía confiar en él nuevamente? ¿Podría volver a abrir mi corazón después de todo lo que había pasado? A medida que hablábamos, el tema del ángel surgió. La gente está hablando de ti, María. Algunos te apoyan, otros no tanto, dijo, con un tono de preocupación en su voz. ¿Te afecta eso? Sí, respondí, sintiendo el peso de su mirada. A veces me siento atrapada entre lo que ellos piensan y lo que realmente soy. No sé si mi historia es suficiente o si soy solo una figura pública ahora. Javier asintió, comprendiendo mi lucha. Solo recuerda quién eres. No dejes que la opinión de los demás te defina. Su consejo resonó en mí, pero la confusión seguía presente. ¿Quién era yo, realmente, en medio de todo este alboroto? En ese momento, un vídeo de mi encuentro con el ángel apareció en mis notificaciones, y mi corazón se aceleró. Había vuelto a hacerse viral. Mira esto, le dije a Javier, mostrándole la pantalla. La instantaneidad del contenido digital me aterraba. ¿Qué pensaría la gente ahora? ¿Acaso mi verdad se volvería más distante con cada clic, cada visualización? Mientras observábamos el vídeo, sentí que una sombra se cernía sobre nuestra conversación. Era como si todo lo que había vivido hasta ahora estuviera a punto de colisionar con la realidad de mi nueva vida. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Madrid, y el cielo se teñía de un naranja tenue, un recordatorio de que el día estaba llegando a su fin. Sentada en el borde de mi cama, con el teléfono en la mano, miraba las numerosas notificaciones que llegaban a mi cuenta. Mensajes de personas que decían estar inspiradas por mi historia, que me agradecían por compartir mi experiencia. En un principio, esas palabras de aliento me llenaban de una extraña mezcla de emoción y miedo. Pero, con el tiempo, el peso de esas expectativas comenzó a hacerse cada vez más pesado. No puedo seguir así, murmuré para mí misma, sintiendo que el aire se volvía más denso a cada segundo. Había días en que deseaba que todo esto no hubiera sucedido,
que nunca hubiera compartido mi encuentro con el ángel. La presión era constante. Tenía que estar siempre disponible, siempre perfecta. Cada vez que publicaba algo, la gente esperaba más de mí y, en ocasiones, esos mensajes de amor eran seguidos por críticas mordaces. Un día, un comentario me golpeó con fuerza: ¿por qué no dejas de buscar atención y te enfrentas a la realidad? Esa frase resonó en mi cabeza, y no pude evitar preguntarme si había algo de verdad en ella. Justo cuando me sentía más perdida, el ángel apareció de nuevo. Esta vez, no era una luz brillante ni una voz celestial. Era simplemente él, con una expresión seria en su rostro. María, dijo, su voz grave llenando la habitación. Necesitamos hablar. Me senté erguida, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No podía creer que estuviera allí, frente a mí, una vez más. ¿Sobre qué? Pregunté, intentando mantener la calma. Su mirada se endureció. Sobre el uso que le estás dando a nuestra experiencia. ¿Estás buscando fama o realmente quieres ayudar a la gente? Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Era eso lo que había estado haciendo? Intenté defenderme. No, no es así. Al principio, solo quería compartir lo que había vivido. Pero, me detuve, incapaz de continuar. La verdad era que me había dejado llevar por la atención, por la adrenalina de ser el centro de las miradas. María, la gente te sigue porque creen en ti. Pero si solo buscas ser famosa, perderás la esencia de lo que realmente importa. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Qué había hecho con mi historia? Había comenzado como un relato de esperanza y transformación, pero ahora se sentía como una carga, como un espectáculo. No sé qué hacer, admití, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. Todo se ha vuelto tan abrumador. El ángel dio un paso hacia mí, su expresión suavizándose. Es natural sentirse perdida. Pero tienes que preguntarte, ¿qué deseas realmente? ¿Cuál es tu propósito? Mientras lo escuchaba, un pensamiento inquietante cruzó por mi mente: Javier. Había intentado reconectarse conmigo, pero yo me había encerrado en mi mundo de fama y seguidores. Me había olvidado de las personas que realmente importaban. Javier, susurré, sintiendo un nudo en el estómago. Está a punto de mudarse. El ángel frunció el ceño. ¿Y eso qué significa para ti? No lo sé. A veces pienso que nuestra relación estaba destinada a terminar, pero al mismo tiempo, no puedo dejar de preguntarme si cometí un error al alejarlo. Me cubrí el rostro con las manos, sintiéndome abrumada por la confusión. Es hora de que tomes decisiones, María. No puedes seguir viviendo en esta ambigüedad. Si realmente deseas ayudar a otros, primero debes sanar tú misma. Tomé un profundo respiro. Sus palabras resonaban en mi mente, como un eco que no podía ignorar. Era el momento de enfrentar mis propios demonios, de decidir qué quería hacer con mi vida y con la historia que había compartido. Gracias, dije, sintiendo que un pequeño rayo de claridad surgía en medio de mi tormenta interna. Necesito pensar en todo esto. El ángel asintió y, antes de desaparecer, me miró con una mezcla de compasión y desafío. Recuerda, María. El verdadero cambio comienza desde adentro. La noche era oscura, y el aire estaba impregnado de una sensación de incertidumbre. Caminaba por las calles de Madrid, con el corazón agitado y la mente llena de preguntas. Había pasado semanas lidiando con la presión de ser vista como una figura pública, pero en el fondo, sentía que algo vital me faltaba. Necesitaba respuestas, necesitaba encontrar al ángel que había transformado mi vida. Miré al cielo, buscando alguna señal, y decidí que era hora de buscarlo de nuevo. Después de varios días de búsqueda intensa, finalmente lo encontré en un rincón de un parque que solíamos visitar de niños. El lugar estaba iluminado tenuemente por una farola, y la brisa suave movía las hojas de los árboles. Allí estaba él, de pie, con la misma sonrisa que recordaba de mi infancia. Su nombre era Pablo, un amigo que había desaparecido misteriosamente años atrás. Me quedé paralizada al verlo. Pablo, ¿eres tú? Pregunté, mi voz temblando de incredulidad. Él se acercó, sus ojos brillando con una luz familiar. Sí, María, soy yo. He estado aquí todo el tiempo,
solo que la vida me llevó por caminos inesperados, respondió, con una calma que me hizo sentir a la vez aliviada y confundida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? Insistí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. Tuve que alejarme para encontrar mi propio camino, pero siempre he estado a tu lado, incluso cuando no lo sabías. Mi aparición como el ángel no era un capricho del destino, era un intento de guiarte hacia ti misma, dijo, mirándome a los ojos con sinceridad. Sus palabras resonaron en mi interior. Comprendía que la transformación que había sentido no era solo por su aparición, sino por el viaje que había emprendido dentro de mí. Entonces, ¿todo esto fue parte de un plan? Pregunté, intentando comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No un plan, sino una oportunidad. Quería que encontraras tu luz interior, que comprendieras que los cambios más profundos vienen de dentro. La fama y la atención son efímeras, pero el crecimiento personal es eterno, respondió, su voz suave pero firme. Sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Las inseguridades, las críticas y la presión que había estado sintiendo comenzaron a desvanecerse. Pero, ¿qué debo hacer ahora? Le pregunté, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba abierta a escuchar. Usa tu historia para ayudar a otros, María. No se trata de ser famosa, sino de ser auténtica. Comparte lo que has aprendido y permite que otros se inspiren en tu viaje, dijo Pablo, su mirada llena de aliento. Me quedé en silencio, reflexionando sobre sus palabras. La verdad era que había estado tan atrapada en la idea de ser vista y escuchada que había olvidado el verdadero propósito de mi experiencia. Recordé las cartas y mensajes que había recibido de personas agradecidas, que habían encontrado esperanza en mi historia. Tienes razón. He estado buscando afuera lo que en realidad estaba dentro de mí, admití, sintiendo una oleada de claridad. Pablo sonrió, y en ese momento, supe que mi vida estaba a punto de dar un giro significativo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Preguntó, como si supiera que la decisión era solo mía. Quiero ayudar a los demás a encontrar su propia luz. Quiero contar mi historia, pero desde un lugar de autenticidad y vulnerabilidad. No más mentiras ni ilusiones, respondí, sintiendo una nueva determinación brotar en mí. Eso es todo lo que necesitas, María. Estaré aquí si me necesitas, dijo, y con un gesto de su mano, parecía desearme suerte en este nuevo camino. Mientras me alejaba, comprendí que el verdadero encuentro con el ángel no había sido solo un momento sobrenatural, sino el reencuentro con una parte de mí misma que había estado oculta. La transformación había comenzado, y ahora estaba lista para compartirla con el mundo.